Lo diste el pasado. Sí. Ahí. Que se te volvió el vestido. También le regalo. 3.2. No me recibía. No, La media presentación así. Para que vayan conociendo. Oye, Te agradece que llegue atrasado. no te veo como ya, hicimos por uno. Ya. Viene un liceo de hombres, así que ya todo está bien. ¿Qué liceo de hombre? Un chiste. Un chiste. Pero vengo a un colegio donde ¿Cuál? San Ignacio. San Ignacio. Era rígido. ¿Lo pongo? ¿Al colegio? No, estar en el colegio de hombre, ¿no? Sí. Hasta la inspectora nos pegamos. Oh. Pero era entretenido. Estamos grabando. No sé. Era jocoso. Claro, Era como estilo jocoso, te rotaba, era como tu hermano grande que te tratan buena. claro. Era bacán. Lo mejor reverso. En fin. ¿Qué pinta acá? ¿Ah? Archivo. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Así nomás, ¿sí? Aquí estamos en Excel sin nada, ¿sí? Excel, abrirlo, no hay ninguna planilla, nada, todo está ahí, ¿sí? Claro, tiene que estar habilitado el modo desarrollador o programador, ¿sí? Exacto, hay que guardarlo habilitado para macro. Entonces hoy día lo que vamos a ver, la clase pasada vimos condicional, ¿cierto? Vimos if. If, eso vimos. Entonces vimos macro y vimos if. Hoy día vamos a ver la parte más complicada, creo yo, del curso, de entender, que es estructuras de repetición, que sería el ciclo, ¿cierto? Entonces cuando algo se repite varias veces. Y acá en Excel resulta que casi todo se repite varias veces, ¿cierto? Entonces todo tiene que ver con estructuras de repetición. Y vamos a ver cómo funcionan, cómo se hacen, dónde se colocan. Lo primero, abrir el modo desarrollador, ¿cierto? Pero eso ya debería quedar por defecto, ¿no? Sí, debería quedar por defecto, pero yo no sé quién viene a ocupar estos computadores a lo largo del día, así que pueden sacarlo fácilmente. Ah, ya. No, yo te con él. Entonces, bueno, si abrimos Visual Basic, ¿dónde creo una macro? ¿Cómo nada más? ¿Dónde se crea una macro? ¿Dónde aquí yo me pongo a programar? Tiene que ir esa rojita donde dice this book y agregar un módulo, ¿no? Claro, o si no, aquí directamente en Visual Basic pongo poner módulo y sería, ¿sí? Ah, ya, arriba se Eso, ¿sí? Esa era la pregunta. Ya, muy bien. Entonces aquí me pongo a hacer una macro, ¿cierto? Y para hacer una macro ponemos sub, nombre de la macro y por lo menos Visual nos completa un montón de cosas que nos podemos saltar, ¿cierto? Sub, mi macro y ahí está, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer hoy día es ver cómo funcionan las estructuras de repetición, ¿sí? Entonces la estructura de repetición más clásica que vamos a ver es la que se llama while, ¿sí? Ese es el nombre de la estructura de repetición. Y lo que hace es que repite lo que sea que tiene dentro del código, ¿sí? Entonces tenemos un while. El if, ¿se acuerdan cómo era? ¿Cierto? Era if, la condición, then, y luego al final en if, ¿sí? Y con eso se sabía que estaba dentro de un if, de una condición. Aquí es más o menos lo mismo. Tenemos while, condición, no hay then, pero al final tenemos una instrucción que se llama, vamos a poner aquí la condición. Bueno, voy a poner condición por ahora, para que se entienda la sintaxis. Y al final, end while. El went, ¿sí? Es el while end. Y ahí tendría la estructura cíclica que se va a repetir, ¿sí? Entonces, para mirar un poquito qué es lo que se va a repetir, vamos a hacer cualquier cosa adentro. Vamos a colocar, por ejemplo, ¿qué condición puede ser? Puede ser cualquier cosa, podemos poner 1 mayor que 0, ¿sí? ¿Eso qué es? 1 mayor que 0 es algo que siempre se cumple, ¿cierto? Entonces ese ciclo va a ser un ciclo infinito, nunca va a terminar, ¿sí? Entonces por eso uno acostumbra a estos ciclos no dejarlo así, porque si no eso es infinito y nunca se cierra, sino que uno crea algo que se llama contador, ¿sí? ¿Qué es el contador? Es una variable que se incrementa de 1 en 1, ¿sí? Es como para si a mí me piden contarlo a ustedes, ¿cómo los cuento? Digo 1, ¿cierto? Parto con un contador que parte en 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Ahí ya los conté. Entonces, para contar gente aquí, creo un contador que parte en 1 y luego lo incremento, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo crear una variable en Visual Basic? Primero le damos ¿Sí? los nombres a cada uno, ¿no? Claro, primero con dim creamos la variable, ¿cierto? Dim, el nombre de la variable, le voy a poner contador, tal cual. Y le ponemos el tipo de datos, ¿cierto? As, el tipo de datos. El contador, cuando yo cuento 1, 2, 3, 4, ¿qué tipo de datos va a manejar? Entero, ¿cierto? Exacto, entonces ponemos integer. Integer es un entero que va hasta el 32.000 algo, ¿sí? Si yo quiero más enteros, si se me quedan cortos, puedo ocupar otro que se llama long. Que es el mismo tipo, pero más grande. Y cuando se me queda grande, es chico el long, ¿qué aparece? Long, ¿cierto? Que sería ya mucho más, ¿cierto? Entonces por ahora yo creo que basta con un integer porque no vamos a contar mucho. Una consulta. Dime. ¿Por qué uno no podría poner, por ejemplo, siempre long para dejarlo abierto ahí? Para todo, ¿cierto? Claro que- O sea, mira, se puede hacer, ¿cierto? Pero eso es como para un simple contador, estás gastando, cada uno de estos tipos de datos tiene asociada una cantidad de memoria RAM. Entonces el integer es el que tiene menos memoria. Entonces ahí estoy gastando, serán 2 bytes, algo así de memoria, que no es mucho, ¿sí? Con el long voy a estar gastando 8 bytes y con el long mucho más. Entonces ahí tú tienes que pensar si quieres desperdiciar memoria o no, ¿sí? Si es un programa y lo único que va a ejecutar es tu programa, da lo mismo, pones long y se acabó, funciona. Por eficiencia de... Claro, pero por eficiencia, si esto estuviese en un microchip, por ejemplo, si no fuera acá en Excel, sino que fuera Visual Basic, pero montado en un Arduino. El Arduino es pequeñito, ¿cierto? No tiene casi nada de recursos. Entonces ahí cada RAM es importante. Lo mismo si es una aplicación móvil. En las aplicaciones móviles, acá en un computador da lo mismo. El computador está conectado, es poco eficiente en cuanto a consumo de energía. Si yo tengo un celular, en el celular tengo una restricción adicional que es la batería, ¿cierto? Entonces, mientras más yo consumo recursos, más se calienta y menos batería va a tener, ¿cierto? Entonces, dependiendo del dispositivo donde uno está, es que quiere ahorrar o no ese tipo de cosas. Entonces, yo lo dejaría como un... Yo sé que se puede hacer con un long todo, pero yo lo dejaría como una buena... una buena práctica, claro. Una buena práctica es poner el dato que se acomode más. Eso. Entonces, si algún día se topan con programar microcontroladores, o sea, plaquitas pequeñitas, ahí sí tienen que hacerlo como les dije, tiene que ser el tipo de datos justo, si no, la RAM no es infinita, ¿sí? El problema hoy en día no es un problema, es una ventaja, que los computadores tienen mucha RAM, ¿cierto? Cuando éramos más chicos, ¿cuánta RAM tenían los computadores? 4, claro, o menos, 256 megas, no sé, menos y menos, ¿cierto? O sea, ese Nintendo donde corría Mario, tenía poquita RAM, pues casi nada, tenía kilobytes de RAM y corría Mario, ¿sí? Ahora estos computadores corren de todo, en verdad, ¿sí? Nosotros somos los que no saben ocuparlos muy bien, ¿sí? Tienen exceso de recursos. Muy bien, entonces ahora creamos nuestra variable después de esa charla y le voy a dar ese valor del contador parte en 1, ¿cierto? Porque empiezo a contar, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Y cuando esté contando, supongamos que yo quiero hacer algo 10 veces. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, mientras el contador sea menor que 10. O menor o igual. O sea, o más, sí, menor o igual. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a mostrar, vamos a escribir en el libro, ¿cierto? Vamos a escribir en el libro algo. Entonces, para escribir en el libro, fíjense que acá esta es la celda 1.1, ¿cierto? Si yo pongo el comando cells, es la 1.1, ¿sí? Entonces, si yo quiero escribir en la celda, voy a poner aquí la celda cells. La columna, voy a poner que va a ser el contador, o sea, la fila, y la columna va a ser 1. O sea que mientras se incrementa el contador, aquí parten 1, aquí parten 2 hasta el 10, ¿cierto?
Solo para probar, vamos a poner aquí el valor. Va a ser igual a hola, ¿sí? Si yo lo dejo así, no lo ejecuten. Tiene un problema, ¿sí? No, el problema no son los espacios en la comilla, pero les puedo agregar espacio a comilla. El problema es que este contador, si yo lo dejo aquí, vale 1, ¿cierto? Luego en el ciclo 10 es mayor o igual que 1, verdadero. Entonces entramos al ciclo y se hace eso. Exacto, falta incrementar ese contador, o si no siempre va a ser 1 y esa condición siempre es verdadera. Era el problema al principio, entonces nunca termina. Hay que o finaliza, hay que darle también como una orden de que si no encontró más, ya vamos para allá. ¿Sí? Por ahora es simple con un contador, ¿sí? Que es el ciclo más simple. Con un contador lo hacemos esa cantidad de veces, ¿cierto? Entonces ponemos aquí contador igual contador más 1. Aquí hay dos escuelas de personas. Están las personas que lo dejan así, o otras más Python friendly, que eso lo colocan tabulado, ¿sí? ¿Para qué? Para que se entienda que esto está dentro del ciclo, ¿sí? Entonces uno mira este código y sabemos que hay parte del while y esto está dentro y eso es lo que se repite. Claro, si está más organizado, ¿cierto? Pero siempre se puede escribir todo en una horrible línea. Sí, el código lo pueden escribir ahí como un mensaje. Yo lo que hice fue colocarle como el apóstrofo, la comilla, no sé, como para dejar la diferencia entre el integer y el otro. O sea, lo ¿Sí? así como comentario. Claro, exacto, claro, tú puedes poner aquí como tus pensamientos, ¿cierto? Aquí pones, o sea, los comentarios, ¿cierto? Pone aquí y escribe el integer es entero, ¿cierto? Y luego el intérprete va a entender que eso es un comentario, ¿sí? Así pueden poner su... Hace algo en la pega y se lo deja a otra persona, entiende que va a probar. Sí, eso es verdad, pero también pasa mucho. En el mundo globalizado pasa mucho que te llega un código y los comentarios están en... A mí me pasa que me llegan en hindi o en japonés, qué sé yo. Y si no entiendes el idioma, horrible, ¿cierto? Entonces cuando uno hace ese tipo de trabajo y está en un trabajo que es como global, se acostumbra a escribir los comentarios en inglés, ¿sí? Porque al final da lo mismo donde sea, seguramente el inglés lo entiende, ¿sí? Por ejemplo, si ahora lo ponemos acá en español está súper bien, ¿cierto? Pero hay mucha gente en el mundo que habla español, pero no todo el mundo. Entonces si llega esto a alguien a mano, este código que le salva la vida a alguien y lo quiere ocupar, le llega con comentario en español y se va a querer matar, ¿cierto? Entonces, bueno. Si es que manejan inglés, pónganlo en inglés, ¿sí? Si no, da lo mismo. Ya, entonces ahí tenemos nuestro código y si lo ejecutamos, y si está todo en orden, ahí pasó algo, ¿cierto? Desde la 1 hasta la 10 se pusieron puro hola, ¿cierto? Entonces eso es algo que se repitió. Si yo pongo eso mismo acá, en vez de 10 pongo 100, ¿cuántas veces se va a hacer? 100 veces, ¿cierto? Entonces me va a llenar ahí 100 veces. Si ponemos 1000, y ahí nos podemos poner más golosos con eso, ¿cierto? Si aquí yo en vez de pongo contador, coma 1, el cells, esta es la fila y esta es la columna, si pongo contador, ¿cómo lo hace? ¿Cómo llena la tabla? ¿Diagonal? En diagonal, ¿cierto? Si yo pongo eso, la llena en diagonal. ¿Sí? ¿Y por qué la llena en diagonal? Porque va variando la fila y la columna. Exacto. Entonces lo va haciendo así. Ahí pueden formar una imagen si quieren, si se ponen artistas con esto. Pero bueno, ahí tenemos un primer ciclo. Entonces es el ciclo while que funciona con un contador. Y se ejecuta tantas veces como valga ese número de ahí. Ese número no tiene por qué ser un número fijo, puede ser un valor que le pedimos al usuario, ¿cierto? De la clase anterior vimos un comando que le pedía cosas al usuario, ¿cierto? Aparecía una ventanita y uno escribía algo. ¿Cómo se llamaba ese? Ese mismo. MessageBox es para que aparezca algo en la pantalla y había otro que era para recibir algo. ¿Te acuerdas cómo se llama? No, pero MessageBox está bien, es dentro de esa misma clase, entonces la otra es InputBox,
¿sí? Y con input box leemos una variable. Entonces primero, vamos a crear esa variable. Normalmente van a encontrar que muchos códigos arribita tienen, aquí no lo puse porque se me fue, pero tienen option explicit. Ay, lo escribí horrible. Esa línea lo que hace es forzarme a que las variables todas estén declaradas, ¿sí? No puedo llegar y ocupar una variable de la nada. De nuevo, para ser óptimo en el código, porque si yo no pongo esa opción, puedo crear cualquier variable y lo que hace el programa Visual Basic es asumir el peor de los casos. Toda variable que yo voy a crear va a ser el tipo variable más grande, más genérico, que puede abarcar todo. Y de nuevo, sería súper cómodo hacerlo así, pero es ineficiente, ¿sí? Por eso es que Python no es el lenguaje que se ocupa para desarrollar videojuegos, ¿sí? Porque Python funciona así y gasta muchos recursos en variables. Eso. Entonces aquí vamos a poner aquí un n, as integer. Y luego vamos a pedir ese n al usuario. Entonces n igual input box. Ingrese cantidad de olas. O algo así. Y luego vamos a colocar n ahí, ¿cierto? Si yo ejecuto esto, ahora me dice cuánto. Si yo pongo 10.000, vaya a ser los 10.000. Espero que no se haya pegado. Debía haberlo reflexionado. No. Ah, no. Sí, terminó. Creo que me pasé. ¿O no? Ah, lo hizo en diagonal, tienes razón. Entonces, hasta, bueno. De aquí a pillar la diagonal. Pero en diagonal, ¿cierto? Pero si tiráis el porcentaje era como 10, te va a salir. Claro. Sí, si lo pongo aquí como en chiquitito, ¿no? Sí. Ahí está, sí. Ahí está, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo va la X inversa? ¿Ah? ¿Cómo va la X inversa? ¿La X inversa? ¿Cómo lo hacemos? Eso es un problema matemático. ¿Cómo lo hacemos? Con este mismo código, ¿cómo hacemos que caiga ahora? Ponéis contador 1000 y contador. Como que parte desde el 1000. Claro, tendría que partir ya de arriba, ¿cierto? Abajo. Claro, de abajo. Entonces lo que podríamos hacer es ocupar esta n que estamos leyendo al tiro, ¿cierto? Entonces en vez de partir en la celda, partimos en la primera, pero partimos de la n, ¿cierto? La columna n, ¿sí? Yo creo que al revés. Que primero sea el n igual 1000 y después. De ambas formas da. No, requiere una barriga, porque hay una abajo. Depende de cómo tú lo hagas, de ambas formas funciona. O sea, tú puedes partir de abajo para arriba o de arriba para abajo, depende de los... Es de arriba abajo. ¿Perdón? Así por seteado es de arriba abajo. No, en realidad el while lo único que hace es repetirse, ¿sí? Y ahora depende del signo que tú ocupes, de las fórmulas que tú ocupes en estos valores, si va a partir de abajo para arriba o de arriba para abajo, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora voy a hacer la fórmula que va a partir de lo más a la derecha y va a empezar a hacerlo hacia abajo, ¿sí? Si lo hago así, la fila es la 1, ¿cierto? O sea, es la del contador. Y la columna va a ser n, ¿cierto? Que es la más opuesta de acá, que sería la cantidad de valor. Y a esto le voy a ir quitando el contador, ¿sí? Entonces va a empezar a decrementar. Entonces en la columna va a ser la de más a la derecha y después empieza a decrementar de a poco. Esto va a estar bueno, hasta que sea n y va a darme 0. Ya, entonces va a estar bueno si le sumo un 1. Ahí sí. Si lo ejecuto, pero no voy a poner 10.000, voy a poner menos. Vamos a poner 20. ¿Habrá hecho algo así? Sí, algo así, ¿cierto? Bueno, ahí estaba. Ahí hizo como una cruz.
Pero eso es pura matemática. Esto es simplemente partimos con el contador que parte en 1, entonces en la primera fila. Y luego aquí es la fila, si esto valía 20, 20 menos 1 más 1. Se cancelan y me queda 20. Entonces partimos del 1 con 20, columna 20. Y después decrementa de a poquito. Mientras aumenta el contador, empieza a decrementar. ¿Sí? Por eso resulta. Y si lo quieres hacer como tú lo habías pensado, de abajo para arriba, ¿cómo lo podríamos hacer? Que no parta del 1, que parta del 1000. ¿Ya? Y Sí, pues puede ser así mismo. contador. Exacto. En verdad, también podríamos hacerlo como tú dices, en vez de que el contador parta en 1, que parta directo del n, ¿cierto? Entonces tenemos aquí n, parte de abajo, y a lo mejor no necesito esto. ¿Aquí qué ponemos? Vamos. ¿Qué ponemos? Tenemos que movernos, ¿cierto? 1. Se va Uno. de abajo y se va a mover para arriba. Si ponemos 1 va a mantenerse fijo. ¿Sí? Se mantiene... Contador menos 1. Menos 1. Eso, claro. Contador menos 1. Tiene que pasarle algo, ¿cierto? Entonces, tenemos el contador que parte en n y este es el contador que parte en menos 1 y el contador le estamos incrementando. Entonces aquí lo que va a ocurrir, a lo mejor lo que nos conviene es quitarle 1, ¿sí? Entonces el contador empieza a decrementarse. Si se empieza a decrementar, entonces primero va a ser n y este va a ser n menos 1. Le quito 1, luego va a ser, si este n era 20, luego va a ser 19 y este va a ser 18. O sea, diagonalizar una matriz no es tan necesario, ¿verdad? Exacto, sí. Ah, bueno, pero ahí estamos, ¿cierto? Literal, diagonalizar una matriz No, no es tan claro. no es tan relevante. No. Pero eso, ¿sí? ¿Todo el mundo siguió ese pensamiento? ¿El pensamiento de las diagonales? En verdad es un juego de ingenio, sí, es como un puzzle. No es mucho cambiar el ciclo, sino que es cambiar los signos y los contadores. Hola, buenas. A mí no me corrió, me dio todo. Sí, es posible. Déjame dejarlo de la forma más pura que teníamos al principio. En esa celda. Sí, Esa dice que está déjame ahí dejarlo en 1. Voy a dejarlo de la forma más tradicional que había. Voy a pedir SN, input box, SN, y ponemos el NI. Ya, esa era la forma más simple que había. Y ahora, ¿qué no le funcionó y qué error tenía? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Perfecto. pero hice la otra prueba también. Sí, Ya. dejé el comentario así como que quiero un diagonal. Ah, perfecto. ¿Qué error te tira? Podemos finalizar. Ejecútalo. Y hay que escribirle algo, ¿cierto? Ya. Ya te tira un error de dice... Ah, ya. Pon finalizar. Déjame mirar el código. Ah, el contador. Y este es más. Sí. ¿De ahí lo hizo? Ahí se acá. Eso. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Y el problema es que estamos como jugando aquí y no queda representado. No tomamos puntos. Ah, claro, pero lo bueno es que estoy grabando. Sí. Ah, de algo servir. Claro, vayan escribiendo. Por eso yo coloqué el comentario porque es más fácil. Claro. Igual yo tengo unos apuntes, si quieres se los puedo compartir. Vale, vale. Eso. Torpedos de... Sí, pues, está bien. Ahí se le envió el Pavel y el Pavel lo...
¿Todo bien ahí, cierto? ¿Sí? Ya, entonces ese es el primer tipo de ciclo que vimos, ¿sí? El while. Pero aquí estamos, con este ciclo lo que hicimos fue contar y hacer algo tantas veces, ¿cierto? Muchas veces en Excel uno no hace eso, ¿cierto? Uno tiene ya datos en la tabla, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a crear una nueva hoja y voy a poner unos datos, ¿cierto? Voy a poner 34, 51, 23, 12. Si a mí me piden la suma de eso en Excel vainilla, Excel normal, sería igual suma todo eso, ¿cierto? ¿Cómo lo haríamos en una macro? Así si la función suma fuera prohibida. ¿Cómo lo podríamos hacer esa suma? Juntar los valores de las primeras 4 y de... Claro, podríamos sumarlo ahí. Entonces, claro, podríamos hacer algo así. Ahora, si esos valores fueran muchos, voy a tirar. Si esos valores fueran demasiado, imagínense que yo además los tengo aquí. Bueno, eso no es mucho. Pero en fin, supongamos que son hartos. Tengo varios valores, ¿cierto? Y los quiero sumar, pero no tengo sum. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría ocupar una macro, ¿cierto? Y ocupamos un ciclo. Pero aquí no sabemos a priori cuántos son, ¿sí? Si son muchos, me entregan un libro cualquiera con valores que yo no sé cuántos son. O si tengo que saber, tengo que llegar hasta el fondo y me demoro mucho. En ese caso, podemos hacer un ciclo que detecte el final, ¿sí? Que vaya por una columna y vea cuándo se acabaron los datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos acá de nuevo, Visual Basic. Si yo quiero hacer otra macro, la puedo hacer aquí mismo o puedo crear un nuevo módulo, ¿sí? Como ustedes quieran. ¿Qué prefieren? Nuevo módulo. Entonces aquí voy y pongo insertar, lo puedo hacer aquí, módulo, o lo puedo hacer aquí, módulos, clic derecho, insertar, módulo. De esas varias formas existen, ¿cierto? Entonces ahí estoy. Empiezo a crear mi nueva macro. ¿Cuál es el comando para crear una macro? Worksheet, No, pues el con el que uno parte acá. Lo primero. Sub, ¿cierto? Muy bien, sub. Permiso. ¿Cómo? Ábrelo. No. Pon aquí, insertar. Ah, pero está abierto. Te falta eso de acá al lado, eso pasa, ¿cierto? Claro, como que no está así. Tienes que poner ver. Explorador de proyectos. No. A ver, cerramos ese. Pon ver. El último, la ventana propiedades, creo. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Está esa cosita. Entonces ahí estamos. Si marca aquí adentro, y te pone a programar, ¿sí? Eso. Muy bien, eso es igual es una buena pregunta. ¿Qué pasa si yo aparezco? Imagínense se mete en el computador y eso está cerrado. Y eso también. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Esto es cuando uno se sube a un auto que no maneja, que no es suyo, pues aparece aquí, los espejos están movidos y hay que acomodarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo hago aparecer? En ver. Generalmente en todos los programas, no importa cuál, en ver está la opción de configurar la visión, ¿cierto? En ver. Entonces vamos aquí a ver el explorador de proyectos, era el que estaba acá, ¿sí? Y el otro que se murió era la ventana de propiedades, si mal no recuerdo. Y ahí me quedó desconfigurado, entonces ahí lo dejo un poquito más como estaba. ¿Sí? Ahí restablecí como estaba al principio. Al final igual no ocupamos casi para nada esto, no es terrible que no esté, que no se vea. Pero bueno, si les pasa, ver y configuran como estaba. Ya estando aquí, ponemos sub, ¿cierto? Sub, nombres de macros. Generalmente las macros no son con espacio entre medio, ¿sí? Acuérdense que es un texto ojalá junto. Números tampoco soporta. Soporta si tú pones, por ejemplo, una letra y luego pones número, ¿sí? Ah, pero números... Al principio no. Eso. Entonces, hola
Creo que le pongo puros nombres tontos a las macros, así que está bien. Se llama hola. Eso, ahí creamos una macro de la nada. Eso, sube al comando, eso estaba preguntando el comando ese que siempre está. Si han programado en otro lenguaje, ese es el, si han programado en C, es la llave, ¿sí? O en otro lenguaje, generalmente hay algo que simboliza el inicio. Entonces, sub, el nombre, y aquí vamos a colocar un nuevo ciclo. ¿Cómo era el ciclo que vimos? ¿Cómo se llamaba? El ciclo, el nombre del comando que se repite. El while, ¿cierto? Eso, entonces, igual en la prueba, si les preguntan algo y saben que hay que repetir, pongan while, sí, con confianza, sí. Y luego inventan lo demás. Pero ya saben, por lo menos me dan la noción a la hora de revisar que por lo menos sabían que había que repetir, ¿sí? Entonces, while. Y luego viene la condición, ¿cierto? En este caso estoy leyendo un montón de valores que ya están acá, ¿cierto? Entonces yo no tengo una condición como en el otro donde hay un contador y que me voy moviendo. Podría crear un contador, ¿cierto? El problema del contador es que tiene que llegar hasta un fin concreto. Aquí lo que vamos a hacer es iterar hasta que encontramos que no hay más datos, ¿sí? Entonces, ¿dónde partimos en este caso? ¿Cuál es el inicio de los datos? Eso sí podemos saberlo. El 1.1, ¿cierto? O el A1, ¿sí? Depende del comando que yo ocupe. Si yo quiero verlo con cells, va a ser cells 1.1, ¿cierto? Ahí tabulamos, ¿no? ¿Ahí? Sí, podemos tabular para que se vea más ordenado, ¿cierto? Y ahí pongo value, ¿cierto? ¿Value? No. Ahí tengo el cells.11 y lo que voy a decir es seleccionar. ¿Qué hace el comando select? Voy a ejecutarlo, ¿sí? La macro está ahí. Voy a poner... Claro, va y se pone ahí, ¿cierto? Entonces lo que hace es mover, es como que yo hiciera clic ahí. Esa es la celda activa. De ahora en adelante esa celda es active cell, la celda activa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en el ciclo, mientras la celda activa, active cell, punto value, el valor que tenga, sea distinto es así, ¿cierto? De vacío. Y ahí pongo fin del while. Entonces, mientras esa celda sea distinto de vacío, ¿qué voy a hacer? Vamos a empezar a sumar esos valores. ¿Cómo los sumamos? Por ejemplo, aquí estoy leyendo un 34. Me gustaría ir sumándolo, ¿cierto? Y después me quiero mover al siguiente y sumarlo con el 34. Y el siguiente lo sumo con el 23. ¿Cómo podría ser esa lógica? Lo mismo del ciclo que hicimos, pero empieza a sumar, por ejemplo, de la primera y si es mayor a 1, no sé, que va a tener. Claro. La siguiente, si es mayor. Claro, como que vamos siguiente y la vamos sumando en algo, ¿cierto? Tenemos que tener una variable que acumula, ¿sí? Por ejemplo, imagínense yo tengo una única neurona en mi programa. Y mi única neurona almacena una suma, ¿sí? Voy a decir que esa suma es 0. Leo un 34. Ahora yo quiero que la suma almacene un 34. Entonces la actualizo y vale 34. Siguiente iteración, va a leer un 51. Ahora quiero que almacene 34 más 51, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? A esa le tenemos que dar un... 85, ¿cierto? Claro, entonces al final yo declaré una variable que partía como 0, ¿cierto? Y luego empezaba a acumularse. Entonces lo que estoy leyendo le sumo a esa misma variable el 34. Luego a la misma le subo el 51, ¿sí? Entonces esta variable va a ser una que parte en 0 y dentro del ciclo se acumula en sí misma. Dice suma es igual a suma más la celda, ¿sí? Que es la celda activa, ¿cierto? El active cell value. Y ese va a ir cambiando. La celda activa la voy a ir moviendo hacia abajo, ¿sí? Pregunta, antes de avanzar, ¿se entiende eso? ¿Sí? ¿Todos? En la práctica se entiende mejor, claro. Pero lo primero, no hay que pensar como en mate aquí. Si uno piensa con el cerebro matemático, aquí hay una ecuación, ¿cierto? Y dan ganas de cancelar,
¿sí? Y eso no tiene que pasar acá, ¿sí? Eso es mate, ¿sí? Luego quedan puras cosas raras. Entonces, lo primero, lo que está pasando aquí, supongamos que esta suma era 0 y supongamos que esto ahora vale 34, ¿sí? Esto valía 0, ¿cierto? Entonces esto va a ser 0 más 34. ¿Cuánto va a valer la suma ahora? 34, ¿cierto? Y la siguiente vez ya va a valer 34, ¿cierto? Y el siguiente valor va a ser 51. ¿Cuánto va a valer? 85. Y se va actualizando. Esa es la lógica que tiene, ¿sí? Entonces, lo de Excel de rellenar en serie cuando le es lo mismo. Exacto. Entonces como que se repite ese patrón, ¿cierto? Es la misma idea acá. Eso. Vamos a hacerlo ahora en concreto en el ciclo. En el ciclo, ese sumador, esa variable suma que vale 0, se pone antes del ciclo, ¿sí? Entonces aquí, para crear una variable, acuérdense que esta macro le voy a poner arriba option explicit. Y aquí voy a crear mi variable, se llama suma, ¿cierto? Suma as integer. ¿Y esa suma cuánto vale? 0, parte en 0. Luego dentro del ciclo es que yo voy a acumular esa suma. Voy a decir, bueno, la suma va a ser igual a la suma más el valor del active cell. Suma más, me falta un más. Ahí está, ¿cierto? Hasta ahí eso no está terminado, ¿sí? Eso me está diciendo si la celda activa es distinto de vacío. Lo es, la primera lo es, ¿cierto? Entonces va y lo suma. Pero luego se queda parado ahí mismo, ¿cierto? No hay un movimiento, tengo que moverme. ¿Cómo me puedo mover? ¿Cómo me cambio que este active cell sea el siguiente y ese comando lo vamos a ver acá en la clase? No es normal, no es como una cosa que se les va a ocurrir del inglés o algo así. Ese comando es, ponemos aquí ActiveCell.offset. Y el offset lo que hace es incrementar fila y columna desde el ActiveCell que ya estoy. Entonces si yo quiero moverme hacia abajo, ¿qué estoy cambiando? La fila, ¿cierto? Y la columna la dejo fija. Entonces aquí voy a colocar en el offset que subo una columna y una fila y 0 columna, ¿cierto? Entonces coloco 1,0 y me quedo ahí. 1,0. Si quisiera moverme en diagonal pongo 1,1, aumento los dos, ¿cierto? Como lo habíamos hecho antes. Es otra forma de pensar lo mismo. Eventualmente vamos a llegar a una celda que va a ser vacía, ¿cierto? Y cuando esto sea vacío, ¿qué va a pasar? Se va a terminar, ¿cierto? ActiveCell. Me falta algo, ¿cierto? Me marca un error en que suma igual a 0, selecciono, si pongo, lo escribí mal, ActiveCell. La S, ¿no? La S de... No. Pero offset está bien, ¿cierto? 1,0. ¿Qué pasó ahí? Me faltan igual. A ver si lo dejo ahí, ¿me corre? No, a ver. El ActiveCell como un valor está pidiendo desde dónde parte el valor. Claro, aquí me está diciendo que vale 34. 34. Igual a 34. Para que lo pare. Claro, pero aquí se supone que va a parar cuando ya sea vacío, o sea, se tiene que mover, ¿sí? Sí, déjame darle una vuelta más. ActiveCell. ¿Cuándo es 0 entonces? ¿No lo asumió desde arriba?
Porque te está pidiendo un igual a 0. Déjame, mira, lo tengo anotadito aquí en mi torpedito. Déjame ver en qué me falla. Ah, ya, ahora sí. Claro, me faltó el offset, está bien, todo bien. 1,0. Y luego tengo que seleccionarlo, ¿sí? Ahí estoy cambiando el Active Cell, ¿sí? Antes solamente hice una referencia y ahora sí lo cambié, ¿sí? Y ahora sí. Entonces ahora lo ejecuto. Finalizar. Déjenme desmarcar, a ver, vamos a colocar aquí mi código. Partimos la 1.1 y ahí hizo el trabajo, ¿sí? Se movió hasta el final, pero no estoy haciendo nada con la suma, pues no la estoy mostrando. ¿Cuál era el comando? Ahora sí, ¿cuál era el comando para mostrar algo en la pantalla? Que tú habías mencionado. El message box. Ese mismo. Ese vamos a ponerlo ahora. Message box. Solamente va a mostrar la suma. ¿Después del ban? Sí, después del when, para que esté fuera. Pues ahora si lo ejecuto, me dice que es 960. ¿Cómo sé yo que está bueno? Voy a recurrir a la siempre confiable igual suma. Y ponemos, bueno, los valores. Sí, porque el procesador igual. Pero sí, Hasta el fondo, ¿cierto? ¿Es que las variables las tengo que definir adentro del sub o puede ser afuera? ¿Perdón? Las variables las puedo definir fuera del sub o tienen que ser cerca. No, tienen que ser adentro para que sean de esa subrutina. Sí. Ya, profe, ¿qué le puso al message box? Ah, ¿qué le pusimos? La suma nomás. ya me fue corriendo el resultado. ¿Está corriendo uno por uno? No, me dio el mensaje uno. Ah, porque lo pusiste dentro. Lo pusiste dentro, a lo mejor pusiste el message box dentro. Eso, pues. Por eso te lo repite, porque está dentro del ciclo. Ahí no. Overflow. Ah, overflow. Eso es porque se movió mucho. A ver, déjame, no sé qué, no se rompió ni nada, déjame mirar ahí. A ver, ejecútalo una vez más. Ya no te tiré el error. Ya déjame mirarlo por allá. Quizás por el número que le gusta. Ah, sí. Sí, porque la suma es un entero normal, ¿cierto? Ah. Ponle un long, a ver si se le aguanta. El Mac. El long long. Claro, ahí en la suma, en el tipo, en vez de integer, ponle un long. ¿Así? Sí, ahora a ver. Y ahí te dio la suma. O sea, el error que te dio es porque el... Tenía muy pocos recursos, así que. Exacto, claro, entonces por eso overflow, exactamente. Entonces se quedó chiquitito. Muy bien. Porque le traspasó la RAM. Sí, pues. Ahí tiene mucho más recursos para ese número gigante. Al final, ¿quieren saber por qué funciona así o es una lata? No, siempre que no. Sí. Claro, por eficiencia, claro. Pero ¿por qué los números, mientras más grandes, más RAM consumen? Bueno, primero porque obviamente ocupan más espacio. Por los bits, claro, como está en binario, un número así, el 23, no es un 23, en verdad es un 1001, algo así, ¿cierto? Y si pongo un 5.000 millones, no sé cuánto, eso es un binario gigante. Entonces, por eso es que ocupan más espacio. ¿Hay algunos números binarios? Hasta el 8 nomás. No, lo después sigue una lógica nomás. Porque al final, a ver, los binarios son así. El 1, ¿cómo es en binario? 1. El 2, 1, 0. 1, 0, ¿sí? Y luego para saberse los binarios hay que acordarse o saber que cada componente es una potencia de 2, ¿cierto? La primera es 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5 y así. Entonces, si yo quiero saber cuánto equivale el 0001, ¿cuánto es?
2 elevado a 3. 2 más 4 más 8. 2 elevado a 3. 8. ¿Sí? Sería 8, ¿cierto? En el fondo donde está el 1 son los que están prendidos, ¿cierto? Si yo quiero saber cuánto vale el 1100, es eso más eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si yo quiero... Claro. Y aquí el 101100 es S más S más S. ¿Sí? Esa es como la lógica de los binarios, ¿sí? ¿Y el 3? ¿Y el 3? 1, 1. Sí, pues porque sería 2 más 1. Ya llegué a todos los números. Sí, pues ahí saqué todos los números. Esta es la lógica que el computador tiene que hacer, ¿cierto? El computador vive feliz con esto. Eso es lo que le gusta. Porque en verdad en los circuitos esto es presencia y ausencia de energía nomás. Pero lo tiene que transformar a esto porque al humano no le gusta eso. ¿Sí? Por eso es que está siempre transformando cosas. El computador siempre vive en binario, pero lo traduce para que lo veamos mejor. Porque nuestra base es decimal. ¿Sí? Entonces, esa es la forma. ¿Ah? ¿Cómo lo haces con decimales? Ah, con decimales, ahí tienes que manejar los decimales como sus propios binarios. ¿Sí? Manejas la coma aparte y luego los decimales serían su propio binario. Eso es una forma. Hay varias formas de hacer lo mismo. Y bueno, aquí tienes los enteros, ¿cierto? Y al mismo tiempo tienes las palabras, porque ubican la tabla ASCII, ¿cierto? Bueno, la tabla ASCII es una tabla que traduce caracteres a números, ¿cierto? Entonces, con esa traducción, así como genera números, genera letras, ¿sí? Símbolos. Y esos símbolos se traducen los combinas y se traducen en palabras. En el marciano lo usan. En la película, ¿no? Sí, sí, sí. La usa para comunicarse el gallo con pura imagen. Claro. Sí, pues. Entonces, justamente al final, todo nace de un lenguaje muy básico, ¿cierto? ¿Sí? Y se construye todo lo demás. En fin, eso fue el paréntesis. Paréntesis binario, ¿cierto? Nace del periodo. ¿A quién se le ocurrió hacer eso? ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Esto, ¿A qué persona? la persona, el nombre no lo sé, pero fue como en los años... Fue Turing, ¿no? No, Turing fue el que hizo el primer descifrador. Esta cuestión era todo para comunicarse en la guerra, ¿no? Claro, claro. El Turing hizo el primer computador, más o menos, pero no lo hizo pensando en binario, ¿sí? Lo hizo pensando en combinaciones. De hecho, en la película aparecen como circulitos que giran, ¿cierto? Son combinaciones. Pero no pensó en binario. Los que pensaron en binario vinieron después, que pensaron al principio se quería hacer la misma base normal, decimal, 0, 1, 2 hasta el 9. Pero el problema de eso es que para representar cada número eran la variación entre voltaje. Supongamos que esto era menos 5 volts y estos son 5 volts. El detalle que hay que tener para representar decimales, hay que detectar el menos 4 volts, luego el menos 3 volts, es muy pequeño, ¿sí? Entonces podría fallar muy fácil. Entonces, ¿por qué se escoge el binario? Porque es voltaje negativo y voltaje positivo, ¿sí? O ausencia de voltaje 0 volts y voltaje positivo, como se vea. El binario es muy simple, ¿sí? Por eso se escogió. Ahora, no sé quién ni exactamente cuándo, pero así fue, ¿sí? Ahora sí, terminamos la cápsula cultural, ¿sí? El profesor Rosa. El profesor Rosa, exacto. Profe, consulta, sabe que me tira error. ¿Te tira error? Todo, sí. ¿Qué error te tira? Me dice se ha producido un error. No te tira nada, sí. Desbordamiento. Desbordamiento. Ah, ya. ¿Y qué números tenías en tu tablita? Claro, se te quedó corto el integer. ¿Tienen que ser más? No. Cambia el tipo del dato de la suma. Claro, más recursos. Ponle un long. Haz long. Ay, no sé qué pasa. ¿No te mostró nada? ¿Se pegó? Sí, me Mira, o lo esperas y tal vez funciona, o hay que volver a abrirlo, ¿sí? Esperemos un ratito. ¿Todo bien? Sí.
Sí, todo bien. ¿Por aquí? Sí. ¿Sí? ¿También? ¿Por allá? Solamente un ¿Sí? ¿No? Ya, pero bueno, pero estamos grabando, así que igual se puede revivir, ¿cierto? Eso. Ya. Pero recapitulación para los que llegaron, no sé qué más llegó hace poquito. Y también, ¿cierto? Hace poquito. Lo que estamos viendo hoy día es el comando, un solo comando, que es el while, ¿sí? Y el while lo que hace es algo que se repite, ¿sí? Es muy parecido al if que vimos en la clase pasada. El if era una condición, ¿cierto? Aquí el while también es una condición, pero que siempre tiene que volver a verificar si sigue siendo cierta, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera ver aquí quiénes tienen polerón, me pongo a revisar a cada persona y me fijo, ¿cierto? Tendrá polerón y lo anoto si lo tiene o no. Entonces tengo que repetir eso varias veces. Esa repetición se hace con un while, ¿sí? Y en cambio el if, que vimos en la clase pasada, es con un puro dato. Es como veo si tiene polerón o no y listo, se acabó. No lo repito. Ya. Vamos a hacer el break, ¿no? El coffee break. ¿Qué hora tenemos? ¿Las 8? 8:10. 8:05. Ya, vamos a hacer el coffee break y después vamos a volver a hacer lo último. Sí. No. Igual me tenía que estar temprano, pero Ah, voy a... está bien, pues. Estaba con el computador, pero me había funcionado bien lo de la clase. Sí, la vieja y confiable pegar el computador y me voy, ¿no? La vieja y confiable pego el computador y me voy. Así, chao, chao. Pantallazos. Y eso, vamos al coffee break, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de algo? Por si acaso estaba corrigiendo los certámenes y fue interrumpido, así que dejé de corregir, pero estaba en esa, ¿sí? Deberían estar hoy día en la noche, espero. Hoy día en la noche, muy tarde. Si hay alguien que quiere con mucha urgencia saber su nota, me puede escribir un correo, me dice, profe, yo quiero saberlo ya, así, hoy día. Y yo lo reviso hoy día. ¿Sí? Claro, si la ansiedad me gana, me escriben. Y si no es el caso, mañana, ¿sí? Me voy a acostar antes. Depende de que me contraten de la nota. Ah, bueno, en ese. Hay un 100 en Excel. No voy a saber mi certificación por Google. No por la certificación, por Google te la van a negar con Excel. Mucho Facebook. Te vas a hacer pregunta y... Sí, pues. Sí, pues. Ya no hay mucha gente ahí, ¿eh? Ya, entonces vamos a ver lo último del curso, o sea, de esta clase. Y yo creo que tal vez lo más relevante, una de las más importantes de macro. ¿Se han fijado que cuando uno pone aquí en cualquier celda pone igual, suma, aparecen muchas funciones, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear una de estas funciones, pero nosotros vamos a crear una. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Con eso nos vamos a ir, ¿sí? Vamos a contestar la incógnita de cómo es que surgen estas funciones que están ahí, cómo se ocupan, cómo yo creo mi función cuando no existe, ¿cierto? Que les debe haber pasado alguna vez. Estar en Excel, aunque ya sepan Excel o no, se les queda corto, ¿cierto? Y les gustaría que existiera algo que no existe. Bueno, se puede hacer. No lo vamos a hacer hoy día, pero hoy día vamos a introducir cómo se hace. Entonces, para eso, para hacer toda esa promesa, tenemos que ir a desarrollador. Y aquí en Visual Basic hemos visto el comando que se llama sub, ¿cierto? Entonces voy a crear otro módulo, insertar módulo, y vamos a ver otro comando que no es sub. ¿Cómo se va a llamar para crear una función? Eso.
¿Sí? Listo, muy simple, muy normal, ¿cierto? El comando función, ¿cierto? O function, como salga en inglés. Esto lo hice en un módulo nuevo, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Insertar módulo y ahí está. Entonces le damos un nombre a la función. Supongamos que quiero que se llame doble. Lo que va a hacer la función doble es duplicar cualquier número que le doy, para partir fácil, ¿cierto? Le paso, por ejemplo, un 10 y me entrega un 20, ¿sí? Le paso un 3 y me entrega un 6. Sencillito, ¿sí? Entonces la función se va a llamar doble y va a recibir parámetros, ¿cierto? Y ahora ¿se acuerdan que hablamos de matemáticas? Y ahora le vamos a dar un uso a las matemáticas. ¿Les suena esto, cierto? Me lo tenía guardado. Lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿cierto? 2 por x, ¿sí? O 2x, puedo escribirlo en matemáticas, ¿cierto? Esto es lo que vamos a implementar, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo lo implemento acá en Visual Basic? Tengo que definir esto, tengo que enseñarle al computador que entienda que cuando yo diga f de 2, ¿cuánto va a ser? 4, ¿cierto? Lo tiene que hacer solito. En matemática es fácil porque yo lo declaro y todo el mundo entiende porque es un lenguaje, ¿cierto? Acá es otro lenguaje que tenemos que aprender. Entonces, el comando para crear eso es function, ¿cierto? Que es el equivalente cuando uno en matemáticas dice sea f de x, una función que se define no sé dónde. Lo han vivido, ¿cierto? Eso mismo. Pero aquí es function, el nombre, y adentro el parámetro. ¿Qué parámetro tiene? Acá tiene una x, ¿cierto? Pero aquí estamos en Visual Basic. Entonces vamos a poner acá el nombre que queramos como parámetro, ¿sí? Puede ser x, puede ser lo que quieran. Pero en Visual Basic hay que hacer algo más, ¿cierto? Hay que decir el tipo de dato, ¿sí? Entonces ese x no vale así nomás. Hay que poner as y el tipo, ¿cierto? ¿Qué tipo de dato puede ser ese? Puede ser entero, puede ser long, puede ser lo que sea, ¿cierto? Para variar, voy a poner uno que se llama double, ¿sí? ¿Qué es la diferencia de double con integer? Es que me permite números con decimales. Entonces yo puedo poner 3.6 o 3.2, ¿sí? Con integer no. Si yo pongo 3.2 es un 3 nomás, ¿sí? Y solito me completó la función, ¿cierto? ¿Y hasta qué valor me aguanta el entero? El entero te aguanta hasta el 32.000 algo. No me acuerdo. Es un 2 elevado a una potencia. No me acuerdo cuánto. Y el long te aguanta hasta 64 millones algo, ¿sí? Va creciendo así. Y el long, estúpidamente grande. Pero en general el long es como el que aguanta todo, ¿sí? Más allá de eso no te iba a aguantar de todos modos. Entonces aquí tenemos el double. Y la única diferencia que hay que hacer ahora, en funciones matemáticas hay algo que se llama el dominio y el recorrido, ¿cierto? ¿El dominio qué es? ¿De dónde parte? No nos recuerde, por favor. No recuerde. Bueno, ahora le estamos dando un uso práctico a las famosas matemáticas. El dominio es donde se mueve la entrada, ¿cierto? El X, ¿cierto? En este caso yo ya lo tengo definido. El X, el dominio van a ser los reales, ¿sí? Double significa los reales, con punto decimal, lo que sea. Y el recorrido va a ser el tipo de la función, ¿sí? Esta función, si se llama doble y duplica un número, si este está en el dominio de los reales, ¿el recorrido dónde va a estar? En los reales también, ¿cierto? Si estoy duplicando nomás, ¿sí? Entonces, le tengo que poner el recorrido o el tipo de la función. Entonces pongo aquí as double también. Qué bueno que justo el día criticamos a Mate. Justo el día. No, está bien. Sí, pues. No, pero en verdad es que esto en realidad es la parte práctica de las matemáticas, la programación. Bueno, así lo veo yo. Así me la digerí yo y así me la tragué y así fue. Entonces tenemos ahí la función, se llama doble y no hace nada todavía. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que duplicarla, ¿cierto? Duplicar la X. ¿Cómo hago eso? Parte por una X y después le damos instrucción. Claro, o puedo poner X más X o 2 por X. Eso es, ¿no? ¿Sí?
Pero ese valor tengo que asignárselo a la función, ¿cierto? Entonces voy a decir, así como dije f de x igual 2x, voy a decir aquí doble igual 2 por x, ¿cierto? Si el dios del Visual Basic me quiere mucho, lo voy a ejecutar y va a funcionar, ¿cierto? Vamos a ver. Aquí tengo mi función. Vamos a ponerla dentro de... Vamos a ver si lo podemos ejecutar sin darle más preámbulo. Vamos a crear una subrutina arribita solo para que no nos tire problemas. Subrutina, funcióncita, función. Normalmente aquí, si está todo bien y yo pongo doble, está ahí, ¿cierto? Y si está ahí, ¿cómo funcionaba doble? Le pasaba un número, por ejemplo el 4, ¿y qué me debería entregar? El 8. ¿Sí? Y ahí tenemos una función que hicimos nosotros, a mano. Entonces ahora podemos crear funciones dentro de Excel que no existían, ¿cierto? Pero esta es una función simplecita, ¿cierto? Recibo un entero y yo lo ocupo como siempre, como si fuera una función normal. ¿La puedo ocupar con los valores de acá? Sí. Seguramente, ¿cierto? Pero Dime. si usted a esa variable le pone algún valor que no sea numérico, da error o cancela, ejecuta. Ah, tú dices si aquí le pongo un valor que, claro, si le pongo otra cosa. Si yo vengo acá, Una letra, por ejemplo. claro, vamos a ponerle un hola, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Y ahí surge el porqué del error valor, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir el error valor en Excel? Que el valor que le pasé a la función no es correcto, ¿sí? Bueno, ahora se entiende mejor, ¿no? Ahora que nosotros hicimos la función, la podemos criticar más. ¿Mm? Sí, vamos a mostrar de nuevo el código. Claro, eso de ahí lo puse solamente para ejecutar la macro, ¿sí? ¿No te dejó? ¿Te tiró un error o algo así? Pusiste lo que puso el profe arriba, que es la subfunción, entre paréntesis. ¿No? Sí, sí está. Sí, sí. ¿Y si le pones ejecutar? No pasa nada, ¿cierto? No, pero sí. Ahora sí. Claro. No, ahora, Ah, ¿te dejó? ahora no me deja nada. No, pero anda a la tabla. Y ahora escribe igual doble. ¿No está? No me parece. No, doble. D-O. Ah, Ahí está. Ahí está, eso. ¿Sí? ¿No aparece? ¿A qué no le aparece? ¿No te aparece? Veamos tu código. Y ahí lo ejecutaste, ¿cierto? A ver, calma, déjame ver. Doble. Ya, ejecútalo de nuevo. Ahora se No, pegó. se pegó. Pero no, ahora ya. Ahí sí, ya. Me ejecuto. Ejecuta función. Ya, ahora aquí tú pones igual, doble. Ah, no dice. No aparece. Ya, volvamos al código. Función doble. David, Está todo igual, ¿cierto? A ver, ejecútalo otra vez. Abre paréntesis y prueba si igual tal vez está. Enter. No existe. Ya. A ver, guardemos tu aplicación. No, bueno. A ver qué dijo. A ver de nuevo. Archivo. A ver, pon aquí ese botón, el del Excel. Y esa es tu tablita. A ver, pon archivo.
guardar como, y vamos a guardarlo ahí en el PC. Y ponle eso, y ponle ahí, cámbiale el tipo y ponle para habilitado para macro. La segunda opción. Y ponemos guardar. Y ahora cierra todo. Vamos a resetear todo. Y ahora volvemos a abrir Excel y abrimos ese documento. Ejecutamos la macro. Ahí no te la guardó. No. No, pon cancelar. Pon insertar un módulo. Escríbelo otra vez. Sí, no sé por qué no lo guardo. ¿Todo bien? Sí, una consulta. Estoy probando hacer otra, pues le hice triple ya. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de la subrutina inicial? No la puse y me funcionó igual. Sí. No, la razón era porque no lo ejecutaba nomás en mi computador, en el computador de aquí. Ah, ya, porque a mí No, si te funcionó, está todo bien. Ya. Eso. No tiene ni una razón ni sentido. Ya. Lo único importante es lo de acá. ¿Te resultó, cierto? ¿Ah? Sí. Sí. ¿Y no te ha resultado? No, pero era porque el documento, o sea, el libro tenía fallas, decía error en la activación de producto. Ya. Sí, tiene problemas. ¿Sí? ¿Te funcionó? Sí, ahora sí. Mira, en verdad, la solución que te hice fue la solución del informático, como resetear al F4, alejémonos de él, nos vamos un rato por allá y volvemos, ¿sí? Ahora, ¿por qué eso pasa? Porque de repente todo lo que estamos ocupando acá vive en la memoria RAM, ¿cierto? Entonces, de repente se llena, se vuelve a sobreescribir y ocurren errores. Entonces, para que se limpie la RAM, cerramos todas las aplicaciones y volvemos a abrir, ¿sí? Eso, a veces funciona. Es el equivalente moderno a cuando uno jugaba Nintendo y soplaba los cartuchos. y se supone que funciona. El código del anterior lo manda. Mira, yo creo que lo voy a mandar. Antes de irme lo voy a guardar y lo voy a subir al aula, ¿sí? Pero cuando lo abran en sus casas, fíjense que les va a decir peligro. Es un Excel con macro. Tienen que colocar aceptar, ¿sí? En sus casas, cuando lo traten de abrir. Tiene seguridad. Sí, tiene seguridad. Y de repente no te deja abrirlo y lo que tienes que hacer es clic derecho en el archivo y abajo en propiedades aparece un recuadro que dice estoy seguro que lo quiero ejecutar, ¿sí? Les voy a mostrar eso ahora, ¿sí? Cuando ustedes abran un archivo de Excel en su casa con macro, podría ser que aparezca así. Lo voy a guardar, ¿sí? Lo vamos a guardar, mi proyecto. Archivo, lo vamos a guardar. Lo voy a guardar con toda la confianza del mundo en el escritorio. Profe, disculpe. ¿Sí? Cuando yo estoy haciendo módulos, ¿dónde se guardan? Los módulos. Sí. Esos módulos que uno va creando se guardan en tu proyecto en la parte, fíjate que está la parte de Excel, el libro, y está la parte de las macros. Sí, entonces, eso lo veo. ya. Me interesa que quedan en la librería de Excel, quedan en el archivo. No queda en el archivo. En la librería de Excel, para que tú se metas en la librería de Excel, tendrías que crear un plugin de Excel. O sea, algo por sobre Excel, ¿sí? Que no vamos a ver en el curso, pero se puede también, ¿sí? Pero esto que estamos haciendo queda dentro de Visual Basic, y mientras tú tengas abiertos libros, van a estar compartiéndose esas funciones. Eso, pero mientras esté en ejecución, ¿sí? Ya, esto lo vamos a dejar aquí. Voy a poner aquí otro nombre, voy a poner demo. Ya, y cuando yo trate de abrir mi archivo, yo voy a cerrar todo y voy a mi escritorio, lo voy a poner allá en el escritorio. Aquí está mi archivo que se llama demo, ¿cierto? A veces en algunos computadores con seguridad, que no es el caso de este, no me va a dejar abrirlo de una. Entonces lo que tengo que hacer es ir acá, clic derecho, propiedades,
Y, aquí no me puso nada, pero normalmente aquí aparece un mensaje que dice, este archivo es sospechoso. Desea ejecutarlo y aparece un check y uno le pone que sí y lo va a dejar abrir en su computador, si es que tiene algún tipo de seguridad. Como les dije que este no la tiene, entonces no me dice nada. Profesor, ¿y si se guarda como lo guardó como Excel para macros? Sí, hay que poner Excel habilitado para macros, la segunda opción. Si lo guardo como Excel normal, me guarda solo las tablas y no me guarda la macro. Entonces ahí, bueno, aquí tenemos las macros. Si yo me voy a mis macros, están todas ahí, ¿cierto? Ahí está mi función. Y una duda, si uno, por ejemplo, hiciera una función macro, pero se la quiere dejar implementada a otra persona para que use la función nomás, se puede guardar como un Excel normal, digamos, para que esa persona use la función sin que le tire el mensaje de macro. Buena pregunta. No, en realidad no. No, porque si te dejara hacer eso, es muy hackeable. O sea, si a mí me dan el permiso de hacer eso, son a esa persona. Mañana le pongo algo. ¿Sí? O sea, habría que avisarle. O sea, no yo, pero alguien con capacidades. Pero ustedes mismos, cuando terminemos el curso, pueden hacer muchas maldades con esto. Po. Y si esa puerta estuviese abierta, si no hubiese una seguridad por medio donde tú llegas y le puedes meter una función a una persona por buena persona, no se puede porque puede haber una mala persona. ¿Sí? Claro. Por eso no se puede. Lo pregunto más que nada porque muchas veces pasa que, por ejemplo, trabajando con otras personas, uno le podría hacer la función para facilitar. Claro, tú le haces la... Pero habitualmente esa persona, no sé, bueno, quizás no es tan informático, tan computín. Claro. Y si le tira un mensaje o no puede abrir. No lo va a abrir. Claro, le va a dar miedo, ¿no? Le va a dar miedo. Igual, increíblemente, pasa eso, pero esa misma persona lo más bien que abra un piolín en WhatsApp o en Facebook, ¿sí? Y esos piolines están plagados de todo, así. En fin, sí, pero sí, pasa, es verdad. Entonces, no se puede, lamentablemente, pero sí puedes crear un plugin que esa persona puede instalar. Eso es como algo más alto nivel. En Visual Basic tú puedes crear un plugin que va por sobre Visual Basic y que lo puede activar, instalar y le funciona así. Pero no lo vamos a ver en el curso así. Y eso me lleva a otra pregunta. Sí. Si uno trabajando en el propio computador empieza a crear funciones varias para facilitarse su trabajo, ¿habría que crearlas siempre del mismo archivo para tener acceso a esas funciones nuevas? O podrías tener tú un proyecto de macro y que, claro, lo tengas, por ejemplo, en OneDrive y a lo mejor tú siempre tienes acceso a él. Eso sería una forma. Claro. Eso, entonces bueno, ahí tenemos nuestra primera función y como les decía, no alcancé a probarlo, pero normalmente la podemos también ocupar como lo haríamos normalmente en Excel, ¿cierto? Mientras les demos lo que pide. Si le paso este valor como referencia, debería funcionar, ¿o no? Y si arrastro la fórmula hacia abajo, también, ¿cierto? Entonces, esa es la gran gracia de esto. Yo lo que preguntaba es porque hice recién una del IVA. Claro. Por ser adicional. Exacto, a lo mejor te gustaría tenerla. Claro, dejarla. Y compartirla, claro, que esté andando ahí. Sí, siempre, en vez de poner el... Ya, déjame darle una mirada a ver si hay una forma de verdad de hacerlo, alguna forma cristiana de hacerlo bien. Claro. Claro, entonces, sí, puede que sí. Con un if. Con un if, puede ser. Pero, ¿aquí? En Mac. Antes como formato de Excel, que lo hice en la prueba creo, o claro. alguna tarea, agarráis la cuestión y si esos datos, unir como muy general, agarráis esos datos en un PDF. Claro, para implementar lo del IVA, pero claro, pero si imagínate lo quieres compartir, aunque no sea el IVA, sea algo más complejo, como el buscar J, ¿sí? Y el buscar J es una función nueva de búsqueda que te soluciona la vida en tu pega porque busca porcentaje, por decir algo. Y claro, y eso te gustaría compartirlo con el mundo. Entonces es buena pregunta saber si se puede o no. Como esto que yo hice, lo puedo compartir. Y ahí lo voy a ver, ¿sí? A ver si es compartible fácil con alguien que no sabe
porque claro, compartirlo con alguien como ustedes que ya sabe, lo van a entender, pues me llegó un XLSM y ahora sabemos que es como un libro con macros. No se van a asustar. Pero una persona, si yo esto lo comparto con alguien que me pidió ayuda y que no cacha nada y no quiere cachar, hasta ahí no me llegó la confianza. Como yo no voy a ejecutar ese proyecto raro que me pide habilitar cosas. Eso, lo voy a averiguar. Y lo voy a anotar para que no quede en el... Que encuentro que así de la nada es una función brutal. ¿Podría? Sí, pues. Sí, pues, sí, pues. O sea, de hecho, de repente hay mucha gente que espera que existan funciones obvias de Excel, como tener las regiones de Chile, y no existe, pues, pero uno la podría hacer. Y otra pregunta al tiro. Sí. No, el rol de la clase no. Claro. Uno a través de esto podría hacer funciones como otras cosas, como por ejemplo exportar al tiro un formato de archivo con macro. ¿Cómo exportar un formato de algún tipo con macro? Por ejemplo, guardar, bueno, que debe estar acá, guardar como un Word debe estar, pero algún... Ah, claro, sí. Sí, hay funciones que ya te implementan ese tipo de cosas. Pero uno podría crear algo nuevo, digamos, y que Sí. salga de solo el cálculo en la Que celda. me salía, ¿no? Sí, sí, pues, sí. Creo que lo vamos a ver en la última parte del curso. ¿Sí? Ya, pero bueno, antes ya nos queda casi nada de tiempo. Pero no sé si nos queda tiempo, pero no hay problema. Muy buenas las preguntas. Bueno, aparte de esta función, lo que estamos viendo es si hay una limitante. Esta función doble, yo le puedo pasar un rango. Por ejemplo, le digo, bueno, doble de esto hasta abajo. No sé, por lo menos esa hasta ahí. Lo hice horrible, ¿cierto? Bueno, doble, pongo un rango. Vamos a poner de A2. Sí, pues me faltó el igual, eso pasó. Doble de A2 hasta A10. ¿Funcionará? No. ¿Sí? De nuevo, error de valor. O sea, que el tipo de dato que estoy pasando no es el bueno, no es el correcto. Entonces, ¿por qué no? Si yo sé que esos son números enteros. Me falta enseñarle lo que significan los 2 puntos. Claro, pues, lo que pasa ahí es que ya no le estoy pasando como X un número uno solo. Le estoy pasando un rango, ¿cierto? Entonces aquí, cuando yo quiera que eso funcione, voy a tener que decir range, ¿cierto? Que sería un tipo de dato de tipo rango. Pero no me basta con eso. Tengo que además enseñarle cómo comportarse con ese tipo de datos. ¿Sí? Entonces, ahí estoy tratando de fixear ese problema, pero no me va a solucionar todo el tema. ¿Sí? Y para ver ese tipo de cosas lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Más adelante. Dime. Creo que el problema no es la programación, es lo que está pasando en Excel. ¿Ya En ver? Excel, si le pongo la suma de esos datos, ahí me da el número. Porque esa función está hecha para recibir un dato y entregarte el doble. Exacto, claro, la función está hecha, la pega es que toma un dato y lo otro, claro, y funciona, ¿cierto? Claro. Pero si yo quisiera, Sumarlo y después multiplicarlo. claro, si yo quisiera que mi fórmula fuera de otra forma, yo quisiera que fuera como el suma, ¿cierto? Como el suma, yo le puedo pasar un rango, ¿cierto? Y no hay problema. El suma seguramente no está implementado así, no tiene un número entero. Claro, eso voy. Ese es el punto. Como si yo quisiera un doble de un rango, tengo que crear ese... ¿A qué me refiero con eso? Pero hacemos un especificarlo, claro. Tenemos que modificar en la macro y hacer hartas cositas más. ¿Sí? No solamente un if, porque como ahora vamos a tener un rango, tenemos que recorrer ese rango. Exacto. Todo lo que ya vimos tenemos que mezclarlo. ¿Sí? Pero eso es harto difícil. Así que lo vamos a dejar para la próxima clase seguramente. ¿Seguramente? Sí, yo creo que sí. Y eso, pues dudas que tengan hasta aquí. No sé si es una patudez pedirlo, pero si es que tiene guardado de veces anteriores que he hecho clase, como un... al lado del formulario. Como un formulario. Para ir viendo, para ir, ya lo puedo hacer así. Claro. Tú dices como, en vez de los videos, que exista un papelito o algo así como... No, los videos están perfectos, yo no lo puedo ver y todo, pero si es que tiene como ya listo, seteado como
escucha, esto significa esto. Ah, ya, como un formulario. Es como lo que yo pedí el otro día. Una Sí. El máquina. diccionario de... Claro, mira, mira, sí. Para mí la página, claro, no hacía mano a mano. ¿Sabes si hay uno? Sí, voy a buscar uno, ¿sí? Debe haber, ¿sí? Pero ahora, ¿qué hago yo cuando no sé algo? ¿Cuál es el diccionario de eso? Pongo BBA, por ejemplo. Function, ¿sí? Y me lleva a la página de Microsoft, que esa es la página la que tiene todo eso que creo que me dijiste, como la explicación de la sintaxis, cómo funciona, el comando, todo el detalle. Tienen mucho detalle, ¿sí? De repente pecan que hay mucho, ¿sí? Mucho más de lo que vamos a ver en el curso. Pero este es como el gran contenedor de funciones, de palabras clave y todas estas cosas de aquí. Entonces, por ejemplo, tipos de datos, tenemos el tipo long, ¿sí? Y aquí en la página de, si me acompaña, podemos ver hasta dónde llega, ¿cierto? Ahí está ese número horrible de hasta cuánto llega el long, ¿cierto? Desde eso negativo hasta eso positivo. Superar, son varios números, ¿cierto? Difícil de llenarlo. Y justamente este tipo está solo válido en plataformas de 64 bits, ¿cierto? Han comprado computadores, ¿cierto? Sí. Y cuando uno compra un computador hay varias características y una de ellas como arquitectura de 32 bits o 64 bits, ¿sí? Si alguien se compró uno de 32, adiós long, ¿sí? No existe, solamente existe el long, ¿sí? Porque en el fondo lo que está representando son los enteros que me da 2 elevado a 64, ¿sí? Eso, un número, seguramente es ese 9 millones, todo eso por 2, ¿sí? Y en cambio el de 32 me representa 2 elevado a 32, que es mucho menos, ¿sí? O sea, siempre hacen mejor sus tipos. Claro, y si aparece 128 va a ser mejor, ¿sí? Pero no siempre, porque hubo un tiempo, no sé si se acuerdan, súper retro esto, que ¿conocen la consola Jaguar? ¿La Jaguar? ¿Les suena? Hubo un momento, ¿se acuerdan que hubo un momento que había un Nintendo 64, ¿cierto? Sí. Ya, el Nintendo 64 era de 64, pero no era de 64, ¿sí? La arquitectura era de 64, pero era vieja, en verdad. Entonces no es la misma a la que nos referimos hoy en día, que sería esto de acá, ¿sí? En ese tiempo le ponían 64, 32 bits, 16 bits, era como la forma de hacerse propaganda, ¿sí? Era como la cilindrada de las motos, lo mismo. Pero no se entendía muy bien lo que hacía. Hoy en día los computadores sí son de 64 bits, cuando te lo dicen. Dicen que son de y te representa ese tipo de valores. Eso está sujeto a la ley de Moore, que va aumentando al doble como cada vez, ¿no? Está sujeto a la ley de Moore, pero la ley de Moore igual va a colapsar eventualmente porque también todo está sujeto a que podamos micronizar cada vez más los transistores, ¿cierto? Pero hay un límite físico para eso. Entonces cuando lleguemos a ese límite, que estamos muy ahí, ya no se va a poder seguir duplicando ni nada de eso. Entonces vamos a empezar a quedarnos estacionados. Por eso es que hay inversiones en otras tecnologías como la computación cuántica, otras vertientes, ¿cierto? Que tratan de no trabajar ya con eso, porque por ahí ya no vamos a llegar más allá. Pero sí está sujeto a eso. Y un gran salto, ¿cierto? En tecnología. Bueno, ahí tenemos long. Esa es como la librería famosa de donde pueden ver para cómo funcionan las funciones en la Microsoft, ¿sí? Es lo que yo miraría, ¿sí? Pero como te digo, no sé si era exactamente lo que quería, porque también puede ser como, bueno, tener una hojita, así como una hojita resumen de las funciones, como, claro. Esto sirve para esto sirve para esto. Claro, eso tendría que armarlo o ver si está, ¿sí? Voy a ver si hay uno por ahí. En realidad era a ver si está, como que no... No, pero igual lo puedo armar, si no... Bien mal respecto. No, pero si lo estás pidiendo, tu duda, no eres el único que quiere algo así, ¿cierto? O sea, yo por lo menos ya empecé a armar algo parecido, que era del video de la clase. Claro. Entonces hay una necesidad real de ese tipo, entonces lo que voy a hacer es anotarlo ahí en las cosas que hacer y eventualmente lo voy a hacer, pues, ¿sí? Gracias. Eso. Pero si quieres la de verdad, esa es la de verdad.
Muy bien. ¿Más dudas, más preguntas? Ya, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí, vamos a dejar la grabación hasta aquí también. Déjenme detener eso. Cuando lo detenga, por favor.